Buenas tardes. Vamos a revisar el tema de los lentes de contacto cargados con vitamina E para liberación prolongada de medicamentos. Los estudios iniciales se publicaron en el 2010, donde el grupo del Dr. Peng, el Dr. Kim y el Dr. Chawan mostraron que efectivamente con unos lentes de contacto de hidrogel de silicona cargados o embebidos con vitamina E para crear unas barreras de difusión, era posible hacer que se produjera una entrega prolongada de medicamentos hidrofílicos. Entonces, para el principio, como les contaba, es la creación de unas barreras de transporte dentro de el espesor del lente de contacto con moléculas de vitamina E. Las cargas del 10 al 40% de vitamina E aumentaron el tiempo de liberación del timolol en un factor de aproximadamente entre 5 y 400%. Y se obtuvieron resultados similares con otros fármacos también hidrofílicos como el fluconazol y la dexametasona 21-fosfato disódico, que es una forma hidrofílica de la dexametasona. A su vez, esta carga con vitamina E en los lentes de contacto blandos también produjo una reducción en la difusión del oxígeno de aproximadamente un 40% para una carga del 75% de vitamina E, pero se consideró que era tolerable. Y la carga de vitamina E además tiene una ventaja, digamos, de protección porque incrementa el bloqueo de la radiación ultravioleta. Posteriormente también hicieron este mismo grupo de autores el estudio específico de la liberación de dexametasona, pero no en forma de fosfato disódico, sino en forma hidrofóbica, la molécula de dexametasona, también usando estos lentes cargados con vitamina E, y encontraron efectivamente que lo lograron. Ahora, adicionalmente, es importante recalcar que los lentes de contacto blandos, sin ningún tipo de tratamiento, también pueden aumentar un poco la liberación prolongada de medicamentos porque los absorben, pero realmente lo hacen por un periodo de tiempo muy corto, solamente de alrededor de una hora. El 20% de la carga de la vitamina E en el lente de contacto incrementó la duración de la liberación en un factor de aproximadamente 40 veces, aunque disminuyó la permeabilidad de oxígeno en un 20%, como habíamos mencionado en este estudio, la disminución de la permeabilidad fue un poco menor. ¿Cómo se hace para cargar los lentes de contacto con vitamina E? Se sumerge en una solución de vitamina E y etanol y después se elimina el etanol utilizando diversos medios como por ejemplo la evaporación. Con aproximadamente el 30% de la carga de vitamina E, el tiempo de liberación de la dexametasona hidrofóbica fue de 7 a 9 días en un lente AcuView, y o sea que aumentó de 9 a 16 veces el tiempo de liberación. Los lentes cargados con vitamina E entonces presentaron también una liberación más lenta de medicamentos, así como se había demostrado que en los hidrofílicos que ya habíamos hablado, como el timolol y la dexametasona bifosfato, también se logró con un soluto hidrofóbico. Se cree que en las moléculas hidrofílicas lo que pasa es que ellas tienen que dar vueltas a través de las moléculas de vitamina E que forman como una barrera. Y también de una manera similar parece que lo hace con las sustancias hidrofóbicas como la dexametasona. Entonces, realmente se incrementó de forma significativa también su liberación. Este es otro estudio también de los mismos grupos de investigadores donde analizaron ya específicamente este tipo de lentes cargados con vitamina E para el manejo del glaucoma. Y entonces utilizaron dorzolamida y timolol, que ambas son hidrofílicas. Se hicieron para ambas drogas por separado los estudios y luego ambas drogas en el mismo lente. Y resulta que encontraron que al cargar ambas drogas, la dorzolamida más el timolol, se incrementaba aún más el tiempo de liberación retardada. Una cosa muy interesante que vieron es que no solamente se incrementaba el tiempo de liberación retardada, sino que al parecer
ocurre algún tipo de acumulación intraestromal o intraepitelial, lo que hace que aún después de retirar el lente de contacto seguían habiendo un efecto hipotensor en el ojo, como ya veremos. Se hizo el estudio experimental en perros Beagle que sufren de glaucoma también. Se tomó la presión intraocular con el tonopen y se les colocó lente de contacto cargado en vitamina E con dorzolamida más timolol. Se trató un ojo del perro y el otro ojo se dejó como control. Y vemos aquí cómo en rojo está el ojo control con las presiones intraoculares pues elevadas, ya no estaba en ese ojo recibiendo hipotensor, estaban alrededor de 21 milímetros de mercurio en general, aunque fluctuaban un poco. Y en los ojos tratados, después de colocar el lente de contacto, efectivamente se disminuyeron alrededor de 14 o 15, fluctuaron entre 14 y 16. Cada una de estas líneas amarillas punteadas es cuando se cambió el lente de contacto, que se hizo inicialmente cada 24 horas. Y vemos cómo realmente recién colocado el lente de contacto y un pequeño pico, pero de 16 milímetros de mercurio, y se controló muy bien durante todas las 24 horas. Entonces se demostró que efectivamente un cambio de lente de contacto diario es suficiente para tener un efecto hipotensor por las 24 horas. Pero luego hicieron un estudio un poco más separando la postura de los lentes de contacto en los perros también. Entonces lo pusieron fue a las 48 horas. Vemos cómo durante las 48 horas también se mantuvo un control adecuado. Y aquí hay una cosa interesante, le retiraron el lente de contacto a las 96 horas y el control de la presión se mantuvo casi por 100 horas más, que es lo que les comentaba. Aparentemente ocurre algún tipo de depósito de medicamento. Entonces no solamente hubo una biodisponibilidad mejorada, sino lo que les comentaba de un efecto retardado aún después de retirar los lentes de contacto, lo cual es bastante interesante. Este es otro estudio donde analizaron la liberación retardada de antibióticos de los lentes cargados de vitamina E. Entonces, este fue publicado en el 2016 por autores, no exactamente los mismos, pero del mismo grupo. También está el doctor Shawan, que es con el que hemos tenido contacto, que es un doctor bioquímico del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de la Florida. Y pues todos sabemos que en queratitis infecciosas, ya sean micóticas, amebianas o bacterianas, se requieren tratamientos tópicos muy seguidos, lo cual aplicarse una gota cada media hora o cada hora por varios días tiene un problema de cumplimiento por parte del paciente. Entonces hicieron un experimento in vitro y más un modelo matemático para analizar la liberación prolongada utilizando estos tipos de lentes de contacto cargados con vitamina E, de levofloxacina y clorhexidina. Y encontraron que se incrementó la liberación de levofloxacina en 3 a 6 veces. En este tipo de lente AcuView Oasis One Day llegó a 100 horas la liberación de la levofloxacina, y en el AcuView True Eye a 50 horas. Y la clorhexidina se incrementó de 2.5 a 10 veces, llegando también a 130 horas en el lente AcuView y a 170 horas. Esto, por supuesto, todavía está en fase de estudio preliminar, no se han hecho experimentos en animales que sepamos, y pues tampoco se ha hecho ningún ensayo clínico, pero es muy llamativo porque sin duda estos casos son todavía un reto para nosotros en nuestra práctica diaria. Finalmente vamos a hablar algo de la pirfenidona. La pirfenidona es un agente antifibrótico que se utiliza fundamentalmente para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad que puede llevar a la muerte. Y efectivamente ha mejorado mucho el pronóstico de vida de estos pacientes. Se conoce como el Esbriet de Roche. Tiene un detalle que es un medicamento bastante costoso. Aquí en Colombia vale 10 millones de pesos el frasco de 270 cápsulas. En la parte oftalmológica se han hecho una serie de estudios experimentales con la pirfenidona, como este, donde se analizó la farmacocinética de la pirfenidona en conejos, publicado en el 2011,
y se encontró que luego de aplicar la pirfenidona, bueno, primero hablando del mecanismo de acción de la pirfenidona, se encontró que disminuye el factor de crecimiento del tejido conectivo, el factor transformador de crecimiento beta, que es realmente el transformador de crecimiento beta es el más importante en la fibrosis corneal. Acuérdense que es el factor fundamental que hace que se estimule la aparición de los miofibroblastos. Y además inhibe otros, incluyendo el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de necrosis tumoral alfa. Recordemos que en esta balanza de múltiples factores es compleja porque los factores hacen cosas por un lado y por otro que a veces son profibróticos y antifibróticos, pero digamos el principio general es que realmente el factor transformador de crecimiento beta sí es profibrótico y al disminuirlo pues va a tener un efecto antifibrótico y tiene un efecto inhibidor efectivamente sobre los fibroblastos de la membrana de la cápsula de Teno y por eso la idea es que hace una respuesta de cicatrización menor de fibrosis en conjuntiva y se ha pensado en utilizar en cirugía filtrante de glaucoma y entonces se ha analizado en el modelo de conejo para cirugía de glaucoma. En este caso, en este estudio se aplicó tópicamente y lo que se hizo fue medir las concentraciones en córnea, conjuntiva, esclera y humor acuoso para evaluar la biodisponibilidad de la pirfenidona y para evaluar su vida media. Y efectivamente se pudieron detectar concentraciones en córnea, en todos estos tejidos, conjuntiva, en esclera y además en el humor acuoso. Y la vida media fue de 18.3, 34.2, 15.2, 70.9 y 39.5 minutos. O sea que sí se difunde, pero realmente la duración del medicamento en los diferentes tejidos pues llega a ser hasta 70 minutos de vida media, lo cual realmente requeriría múltiples dosis diarias para tener un nivel más o menos adecuado durante las 24 horas. En este estudio analizaron el efecto de la pirfenidona en un modelo ex vivo de córnea canina. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron discos esclerocorneales de perros y los pusieron en un medio de cultivo. Les hicieron a estos 24 anillos corneoesclerales de perros una ablación con Excimer, como si fuera una PTK o PRK, y observaron entonces a 8 de esos anillos corneoesclerales, los mantuvieron como control. 8 les aplicaron ácido suberanilo hidroxámico, el SAHA, que ya lo hemos escuchado en algunos casos también para este tipo de efectos antifibróticos. Y el grupo 2 le pusieron pirfenidona. Y finalmente analizaron la epitelización, analizaron también la diferencia en la intensidad de los píxeles, o sea, la opacidad del haze, y encontraron que en el grupo control la epitelización fue de 47.25 horas en promedio, en el grupo del SAA fue de 45 horas y en el grupo de la pirfenidona de 43.5 horas, o sea que realmente la epitelización fue muy parecida en los tres grupos y se encontró que no había diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la intensidad de los píxeles en el área de haze y no haze, o sea, en la zona central que se hizo la ablación, se comparó la intensidad de la opacidad que se medía con estos píxeles rojos con una fotografía especial versus el área periférica. Este anillo periférico sí es un artefacto. Ellos explican que el anillo totalmente periférico es un artefacto. Y encontraron que si vemos aquí este anillito rojo significa que hay más opacidad en el placebo, mientras que en el de SAA y en el de pirfenidona efectivamente había muchos menos puntos rojos, muchos menos píxeles rojos, lo cual se pudo cuantificar y eso es una medida objetiva del haze en estos casos. Entonces encontraron que mientras que el grupo control tenía 21.5 en la intensidad de los píxeles, los dos grupos tratados tuvieron 8, lo cual sí fue una diferencia significativa. Otro hallazgo interesante es que encontraron que el área de turbidez también fue menor
en las córneas caninas tratadas con pirfenidona o con SAA, mientras que en las córneas de placebo fue de 13 milímetros cuadrados, en las otras córneas estuvo entre 5.7 y 5.9 milímetros cuadrados. Entonces se puede confirmar, se puede concluir que el SAA y la pirfenidona llevaron a una mayor claridad óptica de estas córneas. Este es otro estudio publicado en el 2014 en el cual se utilizaron fibroblastos de córnea de caballo y lo que hicieron es que a estos fibroblastos los estimularon con factor transformador de crecimiento beta 1 que recordemos que lleva a la transformación en miofibroblastos que son los que generan fibrosis y uno de los biomarcadores de esta transformación es la expresión de alfa-actina del músculo liso. El tratamiento con pirfenidona efectivamente en este experimento in vitro llevó a la disminución de la expresión de la alfa-actina del músculo liso, o sea, a la limitación de la transformación en miofibroblastos. Se requieren otros estudios adicionales in vivo. Vamos a revisar por último el artículo publicado por el grupo del Dr. Shawan, en el cual analizaron el uso de la pirfenidona, pero combinado con los lentes de contacto cargados con vitamina E que estamos mencionando. Entonces, ya sabemos que se cargan los lentes de contacto blandos, sumergiéndolos en una solución de vitamina E y etanol. Después se extrae el etanol por diversos medios y se cargan los lentes de contacto ya con la vitamina E con el medicamento que se desea estudiar, en este caso con la pirfenidona, sumergiéndolos en una solución con pirfenidona. ¿Qué hicieron? En un grupo de conejos les hicieron una quemadura con hidróxido de sodio en un ojo. Al primer grupo de conejos, en el grupo de conejos tratados, les pusieron el lente de contacto cargado con vitamina E más levofloxacina más pirfenidona y al grupo control le pusieron solamente solución salina tópica. Esos conejos los mantuvieron durante 3 horas. Les hicieron muestras de humor acuoso a los 10 minutos, a los 30 minutos, a las 2 horas y a las 3 horas. Y al final, a las 3 horas, los sometieron a eutanasia y analizaron en las córneas la expresión génica de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor transformador de crecimiento beta. Hubo otro grupo de conejos a los cuales también les hicieron la lesión con hidróxido de sodio y trataron a un grupo de conejos en ese ojo lesionado con el lente de contacto cargado con vitamina E más levofloxacina más la pirfenidona y a otro grupo le pusieron el lente de contacto con vitamina E pero sin la pirfenidona. A ambos grupos les hicieron tarsografía temporal y les dieron levofloxacina tópica y los mantuvieron durante 7 días para finalmente en ese periodo de una semana al final graduar la opacidad corneal, graduar el haze. En el experimento 1 entonces encontraron que se detectaron niveles de pirfenidona hasta las 3 horas en el humor acuoso, lo cual indica que la pirfenidona efectivamente se difundió a través de toda la córnea. En esas 3 horas iniciales sí encontraron alguna diferencia en cuanto a la inyección conjuntival. Los ojos tratados con pirfenidona tenían un poco menos de inyección conjuntival y menos dispersión de pigmento, que al parecer en los conejos ocurre también como respuesta a un proceso inflamatorio agudo. Y en cuanto a las medidas de las citoquinas, efectivamente sí encontraron que al hacer las evaluaciones de la expresión de las citoquinas en las córneas a las 3 horas, aquí vemos los niveles, por ejemplo, del factor transformador de crecimiento beta en una córnea de conejo normal y en la córnea lesionada tratada solamente con solución salina se incrementó más que el doble, mientras que en la córnea tratada con pirfenidona se controló, se evitó la sobreexpresión de esta citoquina proinflamatoria. Y este mismo comportamiento se evidenció no solamente con el factor transformador de crecimiento beta, sino con el factor de necrosis tumoral alfa y con la interleuquina 1B. O sea que sí se pudo confirmar el efecto inhibitorio de la pirfenidona sobre estas citoquinas proinflamatorias. Adicionalmente, los conejos
del grupo 1 y del grupo 2 fueron evaluados en cuanto a epitelización y sí se encontró en este caso, a diferencia de las córneas caninas, que los conejos en el grupo de pirfenidona epitelizaron más rápido y a los 7 días que sí había una diferencia en el Hayes. Aquí hay, aunque no es muy evidente, sí se encuentra que aquí está más opaca la córnea en el centro que en esta córnea de abajo que fue tratada con pirfenidona. Cuantificaron el Hayes y sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa a los 7 días entre los tratados con pirfenidona y los que habían sido tratados con el lente de contacto pero sin pirfenidona. Bueno, muchas gracias.